Hola a todos, mi nombre es Óscar Orozco. En primer lugar, quiero agradecer a Ana Almécija por su consideración hacia mi persona para poder realizar esta pequeña ponencia online. Así que muchas gracias, Ana. En esta charla no voy a tratar de forma específica lo relacionado con la ley, reglamento o normativa en general, pero sí que voy a tratar algo que creo que no podemos dejar en el olvido jamás, ya que puede tener más repercusión de la que se puede creer inicialmente. Voy a tratar sobre la seguridad del deportista de élite a rasgos generales, detallando incluso algunos contextos y luego hacia el final haré lo mismo, pero en este caso sobre la protección de artistas y personajes públicos. Mi objetivo es que sea una presentación muy amena y veréis que la intercalo con varias fotografías, incluso algunas con mi propia persona, desarrollando las funciones que tratan algunas de las mismas diapositivas. Mi intención es narrar la parte más operativa, razonable y que engloba todo el ámbito de seguridad más personal de un deportista de élite. Sin más demora, pasamos a iniciar estos minutos de ponencia con el objetivo de que sea de vuestro agrado. A continuación, y para quien no me conozca pueda ubicarse, os cuento a grosso modo mis conocimientos y demás. Actualmente desarrollo mis funciones como director de seguridad y jefe de emergencias del Girona Fútbol Club. A nivel estatal, estoy habilitado por el Ministerio del Interior como jefe de seguridad, vigilante de seguridad y escolta privado, con la licencia de armas tipo C. A nivel autonómico, dispongo de las habilitaciones de controlador de acceso de las Islas Baleares y de Cataluña. Asimismo, soy docente del ámbito técnico profesional en varias academias de seguridad privada del Maresma y de Girona. A la vez, realizo también docencias en el curso de director de seguridad en la Universidad de Girona y en el curso de especialización en eventos deportivos. Dispongo del módulo medio de prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo. También, en mi trayectoria profesional, he ejercido y ejerzo protección a personalidades y personajes públicos. Y ya a título puramente personal, he sido galardonado en los últimos años con 3 distinciones honoríficas, una de ellas de Policía Nacional y las otras 2 del Departamento Interior, mediante el Cos de Mossos d'Esquadra. Son muchas las funciones de un director de seguridad, en este caso especializado en la gestión integral de seguridad de un club de fútbol profesional. Para que nos podamos ubicar, y tan solo a rasgos generales, enumero a continuación algunas de las principales funciones que se llevan a cabo. En primer lugar, el director de seguridad es el responsable de la vigencia, supervisión, creación e implementación de la normativa que establece la 19/2007 y el Real Decreto 203/2010, que incluyen varios documentos como los protocolos de seguridad, los de prevención y control, el reglamento interno del recinto deportivo, es decir, del estadio, y los planes individuales de riesgos. Al mismo tiempo, el director de seguridad es el punto de contacto con el coordinador de seguridad y las autoridades gubernativas, también en materia de la 19/2007, anteriormente mencionada. A la vez, es el encargado de cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Seguridad Privada, la 5/2014 del 4 de abril, todo ello relacionado con los encuentros oficiales en los que el club participe. Cabe decir que la figura del coordinador de seguridad es realmente importante y que la relación con este debe ser casi diaria, muy fluida y recíproca. En el Girona Fútbol Club, y en mi caso personal, tenemos la gran suerte de disponer de un gran coordinador de seguridad, tanto a nivel personal como a título profesional. Otra de las funciones es dirigir, planear, supervisar e implementar el dispositivo de seguridad privada y de emergencias, para los partidos siempre de competición profesional. Y cuando se refiere a dispositivo, significa en su totalidad y en mayúsculas. Al mismo tiempo, y a nivel interno del club, debe informar y asesorar a las estructuras directivas del club en materia de seguridad y prevención de la violencia, así como todo lo referente a la legislación sobre seguridad privada. Y para finalizar, enumero el último punto, que es el que realmente trata una parte de esta ponencia. Este se refiere a que el director de seguridad de un club designará el personal necesario de su departamento para el desplazamiento en apoyo del director y coordinador de seguridad local, en encuentros de alto riesgo
o de especial trascendencia, bien sea deportiva, o bien por el número de aficionados locales que se desplacen, o por otros motivos que sean de especial interés. Cuando hablamos de seguridad integral, nos referimos a la totalidad y a todo lo que puede englobar un sistema de seguridad, y aquella que tiene en cuenta los aspectos legales, sociales, económicos y técnicos de todos los riesgos que pueden afectar a todos los sujetos activos participantes en una misma actividad. Bajo mi punto de vista, no podemos ceñirnos en prestar o servir seguridad a nivel burocrático o tan solo para dispositivos de partido, sino que se debe ir más allá, obviamente supeditado por las necesidades que cada club o entidad tenga. Considero imprescindible enfocar la seguridad también en esa faceta, ya que muchos son los factores para que el jugador o deportista de élite, pueda rendir al máximo nivel, pues la seguridad no queda excluida de todo ello. Creo también que si sumamos una sensación correcta de confort, buen asesoramiento y por consiguiente buena percepción de seguridad y atención general, suma positivamente al rendimiento deportivo. Como resumen de todo ello, creo que se debe ser consciente e interiorizar el hecho que en la seguridad, confort y sobre todo en la tranquilidad del jugador está parte del éxito del equipo y por consiguiente del club. Aquí debemos de partir de una base, y es que los aficionados son el motor del club. Es por ello por lo que siempre hay que adaptarse y a la vez ser conocedor del tipo de ambiente, afición o personas que tenemos delante y reclaman a un jugador, ya sea por el motivo que sea. Normalmente ya sabemos que es por tema de autógrafos, fotos u otras demandas. En la seguridad grupal he reunido tan solo algunos puntos que muchas veces son descuidados y bajo mi punto de vista tienen su importancia. Todo ello no quiere decir ni mucho menos que absolutamente toda persona que se acerca a un jugador es enemigo de la seguridad. Al contrario, ellos son el motor, como decía anteriormente. Bien es cierto que debemos estar preparados para las personas que supuestamente demandan al jugador, inicialmente con buenas intenciones, pero que por motivos dispares su intención final no es positiva o podría crear un contexto negativo. Para salvaguardar todo ese contexto, el director de seguridad debe también adoptar algunos puntos específicos a los que debe tener en cuenta, ya sea porque lo desarrolle él mismo, gente de su departamento o miembros de su equipo de seguridad, ya sea externo o no. En este caso, me he ceñido o he querido darle cierta importancia a lo que son las líneas de recibimiento o actos de masas con fans. Os anoto algunos de los puntos que he querido darle esa importancia. Empezando por el primero, nos dice evitar brazos cruzados por detrás del cuello o de la cintura. Por ejemplo, fotografías en contexto poco conocidos o impropios, es decir, algo que salga de lo normal, en algún contexto que no sea habitual. Evitar excesiva confianza con aficionados desconocidos. Por consiguiente, evitar pararse con el vehículo, por riesgo de tumulto de gente con el consecuente peligro de rayadas, golpes, manos de aficionados dentro del vehículo, etc. Controlar la posible caída de las vallas delimitadores debido al tumulto de público, con un posible riesgo de lesión. Controlar la masificación de público y detectar posibles individuos con actitudes sospechosas o impropias. Controlar la ubicación de las manos de los aficionados hacia el jugador y facilitar la salida al jugador en caso de rodeo de aficionados. Todo ello son esos pequeños detalles que al fin y al cabo creo o concibo que marcan esa diferencia. Estos detalles muchas veces son lógicos, sí, son obvios también, pero a veces se pasan por alto. ¿Por qué? Por dejadez, por falta de predisposición, por falta quizás a veces de actitud, pero no por ello son menos importantes. Todo ello es lo que hace engrasar un departamento de seguridad propiamente dicho. En cuanto a la seguridad individual del jugador, hay que atender, bajo mi punto de vista, diversas o varias necesidades. Enumero algunas. En este caso empiezo por la detección e identificación de posibles riesgos o amenazas hacia ese jugador concreto. Esas amenazas, esos riesgos pueden venir derivados de muchas casuísticas, ya sea por envidia, por
por simplemente fama, por alguna reyerta, ya sea personal, ámbito personal o en el ámbito profesional que haya tenido anteriormente, por lo que fuere. Atender todas aquellas inquietudes que pueda tener sobre su seguridad personal, familiar o a nivel general. Muchas veces, como es lógico, los jugadores no dejan de ser personas normales y corrientes, sin embargo, sí que es cierto que su revuelo mediático pues es el que es, ¿no? Pues sí que es cierto que deben o normalmente tienen aquellas inquietudes que cualquier persona puede tener y es función también del departamento de seguridad de cada club, bajo mi punto de vista, el hecho de asesorar todo aquello que le pueda repercutir negativamente a su seguridad personal, familiar o a título general. Y relacionado con esta que acabamos de mencionar, asesorarle sobre todo lo relacionado a nivel de seguridad preventiva, ¿vale? Ya sea en su propio domicilio, en cualquiera de los ámbitos por donde él se mueva, ¿vale? Y como objetivo general, salvaguardar, asesorar y atender todas las necesidades generales del jugador, es decir, que incluyan absolutamente todo el ámbito que le pueda influir negativamente al jugador, ¿vale? Estos puntos, veis que no me he expandido en grande medida, pero sí que es cierto que, bueno, he preferido darle importancia a estos puntos porque creo que al fin y al cabo son los más importantes, ¿no? Es decir, estar no encima del jugador, pero sí cuando él lo perciba o cuando él demande los servicios de seguridad, ya sea en cualquiera de sus ámbitos, asesoramiento, planificación, ejecución, el que fuese, pues estar ahí. Juntamente con la seguridad grupal, podemos incluir los desplazamientos, ¿vale? ¿Qué son los desplazamientos? Como todos sabéis, o los aficionados al fútbol saben, hay partidos. Una temporada se divide en partidos en casa, en tu propio estadio, y otros fuera, ¿vale? Pues en esos desplazamientos que se juega fuera del estadio local, hay que también analizar unos riesgos y hay que llevar a cabo una serie de protocolos que la mayor parte de las veces tan solo quedan a nivel preventivo, pero hay que estar preparado para absolutamente todo, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué concibo o qué creo a título real? ¿Qué es lo que hago, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el Girona Fútbol Club? Disponer, realizar e implementar un análisis de riesgos, un buen análisis de riesgos. ¿De qué se compone un análisis de riesgos? En este caso, tratado sobre un desplazamiento de la expedición. Enumero varios puntos, ¿no? En primer lugar, la detección e identificación de posibles amenazas. ¿Cómo se detectan o cómo se identifican esas posibles amenazas? Pues con información cruzada con el club local, con información que hemos podido detectar a través de redes sociales, con información que nos haya podido llegar de algún lugar, obviamente con un mínimo de fiabilidad. Contacto previo con el club y las autoridades locales para todo lo que fuese relacionado o que nos pueda afectar en el dispositivo de seguridad que ellos tienen montado. Analizar posibles animadversiones generales o individuales. Muchas veces, como todos sabemos, el fútbol genera unas animadversiones, muchas veces a título general, ya sea a nivel de club, por temas deportivos, por temas políticos, por temas diversos, y hay que hacerles frente y estar preparado para ello, ¿vale? Establecer protocolo en caso de emergencia, establecer rutas alternativas en caso necesario, confección de análisis de riesgos en su totalidad, al fin y al cabo es un documento vivo, ¿vale? Y como objetivo general, salvaguardar la integridad y seguridad, añadiría aquí, del conjunto de la expedición. Al fin y al cabo, la función de un miembro del equipo de seguridad, ya sea del director de seguridad o del adjunto o de un miembro del departamento de seguridad del club, el objetivo a realizar en un desplazamiento es salvaguardar la integridad y seguridad del conjunto de la expedición y atender todas aquellas necesidades
a nivel de seguridad o relacionados que puedan tener. Una vez llegado al punto o a la ubicación, a la ciudad en la cual se va a disputar el partido, normalmente en las próximas 24 horas aproximadamente, el equipo, la expedición, el jugador, se concentra en un hotel de concentración, ¿vale? Hay que tener presente que ahí va a haber unos movimientos, quizás va a haber un entreno previo, bueno, van a haber movimientos, ya sea a nivel interno o a nivel externo, ¿sí? A partir de aquí, en esos lugares, que obviamente muchas de las veces serán o son desconocidos, si no se ha hecho una requisa previa, hay que reunir diversos puntos, ¿no? O concibo que hay que reunir o ser conocedor de algunos puntos en los que hay que tener en cuenta, en los que si le restamos importancia, nada de lo que hemos hecho previamente servirá de nada. Por tanto, aquí enumero algunos que son ser conocedor de las instalaciones del mismo hotel, salidas de emergencia, prestaciones del hotel, ubicación y tipología de la zona, posibles lugares de confinamiento en caso de emergencia, etcétera, etcétera. Coordinación con las autoridades locales, por si hubiera o pudiesen tener alguna información, como decíamos anteriormente, que nos pudiese afectar o repercutir hacia uno de nuestros jugadores o la expedición en su totalidad o lo que sea. Coordinar y supervisar posibles zonas comunes, normalmente exteriores, donde se puedan reunir aficionados. Y al fin y al cabo no aficionados locales, es decir, del propio club, pero sí aficionados visitantes, ¿no? Es decir, del club al cual se va a disputar del club de origen del cual se va a disputar el partido, ¿vale? Muchas veces, repito, por animadversiones hacia un jugador que ha estado mal visto por motivos X en una anterior etapa en ese equipo, por lo que sea. Por lo que sea, hay muchos motivos, muchas razones en los cuales se puede sostener un aficionado para tener una animadversión hacia un jugador. Establecer una ruta con el suficiente ancho para ser seguro y viable. Muchas veces hemos visto la separación de vallas a la llegada de aeropuertos, a la llegada a hoteles. Bueno, pues obviamente eso también, en la medida de lo posible, hay que preverlo. Bien, es cierto que cabe remarcar que no tiene las mismas prestaciones a nivel de presupuesto, a nivel de repercusión mediática, a nivel de varios motivos, no tiene las mismas necesidades un club con menos repercusión que un club con mayor repercusión. Por tanto, cada uno se adapta un poco, o nos intentamos adaptar un poco a las necesidades que tiene cada club, ¿vale? Y como objetivo general, estamos exactamente igual que antes, ¿vale? El objetivo general en un hotel de concentración y en sus movimientos es salvaguardar la integridad y seguridad del conjunto de la expedición. Dando la seguridad grupal, podemos incluir los riesgos que podemos tener en la propia disputa de un partido por motivos muy diversos y dispares. Reivindicaciones de cualquier tipo, voluntad de irrupción en el terreno de juego por parte de algún aficionado, etc. En el tramo final de un partido, en este caso la imagen adjunta es de un partido de la presente temporada en nuestro estadio de Montilivi, se pueden recopilar muchos de los riesgos planteados desde el inicio en cuanto a la seguridad grupal. Enumero algunos de ellos como, por ejemplo, que desde dicha zona se tiene un muy buen campo visual de la evacuación del estadio una vez ha finalizado el partido, como a la vez una excelente audición in situ del ambiente. Todos sabemos que los últimos minutos de un partido de fútbol profesional suelen ser, según lo que hay en juego, momentos de tensión en los que la seguridad general, grupal e individual no deja de estar presente. Como todos sabemos, los jugadores muchas veces tienen actos, ya sea privados o públicos, en los que también hay que hacer frente a las necesidades de seguridad que estos puedan tener. En este caso, esta diapositiva va enfocada a la renovación de Cristian Stuani en el pasado mes de agosto del 2019 en el Estadio Montilivi. ¿Vale? Enumero varios puntos dentro de la seguridad individual en el cual expongo el conocimiento absoluto del dispositivo, es decir, qué personal y cuánto disponemos de seguridad privada o de servicios, ya sea vigilantes de seguridad o auxiliares de servicios, el control de acceso, junto con el público admitido,
Si es a puerta abierta, si ha habido si hay entrada para acceder al estadio, bueno, todo lo que pueda repercutir en el control de acceso. Posible grabación mediante el circuito cerrado de televisión. Si todo lo que está pasando está quedando grabado, hay que ser conocedor de ello. Presencia de efectivos policiales, si los hay o no los hay. Revisión y chequeo previo de las salidas de emergencia más cercanas al lugar de la ubicación exacta del acto. Es decir, no por menos concurrente que sea el acto, debemos de descuidar más las salidas de emergencia y todo el protocolo de emergencia que pudiese derivar en caso necesario. Obviamente es mucho menos probable que suceda algo en tipo de actos en los cuales hay quizás 500 personas que no en los que hay 12.000. Sí, pero el riesgo al fin y al cabo siempre existirá, así que hay que estar preparado. Y el permanente contacto visual de los posibles riesgos, así como del jugador a proteger. ¿Por qué? Porque es donde, si disponemos de ese campo visual, de esos dos campos visuales a la vez, es cuando tenemos la capacidad de poder reaccionar acorde a las necesidades y en el menor tiempo posible. A continuación, detallo las firmas de autógrafos de jugadores en centro comercial, como es la foto que expongo en esta misma diapositiva. ¿Qué diferencia esto del acto que hemos puesto anteriormente, de la renovación? Simplemente que en el estadio, donde habéis visto la foto anteriormente, donde se llevó a cabo la renovación, hay barreras arquitectónicas que dificultan el acceso o posible irrupción al terreno de juego. Aquí, en estos actos, por ejemplo, en el que el que expone la foto que se ve ahora mismo en la pantalla, la única barrera arquitectónica que hay es una catenaria, es decir, es un elemento no suficientemente activo para que pueda repeler o disuadir si alguien tuviese malas intenciones a nivel de seguridad individual. ¿Vale? ¿Qué expongo aquí? Más o menos lo mismo que anteriormente, pero adaptándonos a esos prejuicios que acabo de mencionar en cuanto a barreras arquitectónicas. Conocimiento absoluto de la información previa, es decir, qué horario tiene ese centro comercial, qué tipo de público vendrá, qué previsión en cuanto a número de público que tiene previsto venir, bueno, qué público se admite, hay control de acceso, si no lo hay, se está grabando también todo mediante circuito cerrado de televisión y las posibles interacciones negativas o amenazantes en redes sociales. Hoy en día todos sabemos que en redes sociales se cuece, se habla, se dice y se rumorea gran parte de lo que después sucede. Así que no está de más tener un conocimiento, aunque sea mínimo, de lo que se habla en redes sociales relacionado con el acto, con el jugador que va a asistir, con el club, para poder tener una mayor previsión a nivel de seguridad. Y los dos últimos puntos, pues exactamente lo mismo que la anterior diapositiva. Revisión y chequeo previo de las salidas de emergencia más cercanas al lugar de la ubicación exacta del acto y permanente contacto visual de los posibles riesgos, así como de los jugadores a proteger o del jugador a proteger. No es menos relevante la gran importancia que tienen las redes sociales sobre la seguridad de un deportista de élite hoy en día. En las redes sociales no todo el público usuario tiene siempre buenas intenciones, eso está claro. El mero hecho de ser persona conocida, famosa, mediática, ya supone un cierto riesgo del que hay que estar siempre prevenido. Es ya conocido que en los últimos meses se han producido varios violentos asaltos en viviendas de jugadores. Hay varios modus operandi con los que operan los ladrones. Estos mismos se aprovechan siempre de la situación mediática del jugador, al ser público el horario, el día, la hora y tener toda la información de este al alcance de cualquiera, en Internet mismo. Es por eso que dichos robos en viviendas, cuando los inquilinos suelen estar fuera del inmueble, han crecido un 10% en Madrid, un 14% en la Comunidad Valenciana y casi un 35% en Barcelona, ¿vale? Con ladrones de diferentes nacionalidades. Al mismo tiempo, hay bandas organizadas en las que se someten a un seguimiento pasivo a familiares directos del jugador, en la mayoría de los casos a sus mujeres, llegando a ganarse su confianza para establecer vínculos de falsa amistad
con el único fin de conseguir cuanta más información mejor para perpetrar sus delitos. Es por todo ello que a nivel de la seguridad personal del jugador también hay que darle la importancia que las redes sociales merecen. Ya para finalizar esta parte de ponencia, me gustaría tan solo destacar unos conceptos y valores que considero básicos en cualquier trabajo, pero aún más en este tratándose de lo anteriormente mencionado. De inicio mencionar una palabra que a veces puede ir acompañada del lado positivo y otras del negativo. Para estar preparados por si cae del lado negativo, siempre creo debemos tener presente que la suerte es ese enemigo que siempre está presente y que nunca nos puede sorprender. Y ya para finalizar, y como el refrán dice, más vale prevenir que curar, resalto algo que concibo como una base en la seguridad, la prevención, pues sin ella no hay probabilidad de éxito. En esta última y más escueta parte final de la ponencia, añado algunas diapositivas e información para tener en cuenta sobre la seguridad personal a artistas o personajes públicos, también basado en mi experiencia profesional. Veréis que trato conceptos muy básicos, muy sencillos y algunos incluso hasta obvios, pero no por ello menos importante. Alguien que ha dedicado o dedica su labor profesional a la protección personal de otras personas, independientemente de la repercusión mediática que ésta tenga, creo debe tener como pilares básicos los siguientes conceptos para tratar así de obtener unas buenas críticas y por consiguiente una notoria reputación en el sector. Puntualidad. Es la base. Sin ella, la profesionalidad dista mucho de que pueda ser en un momento excelente. Discreción, que va muy ligada a la confidencialidad, también anotada aquí. Otro de los pilares fundamentales. El decir, explicar, contar o publicar con quién estás, dónde, por qué y a dónde irás no augura nunca buenos resultados. Cualquier artista o personaje público requiere de una discreción y confidencialidad impoluta. En ello está también nuestra seguridad. Disponibilidad. En dicho sector no existe un no por respuesta en cuanto a horarios. Muchas pueden ser las horas sin llevar a cabo todo el descanso que quizás se necesita, horas sin estar con la familia y un largo etcétera, pero no por ello nuestra atención debe disminuir. Imagen. Algunos conciben buena imagen con estar musculado, pero realmente no es así. En la imagen cuentan factores tan esenciales como una buena higiene, un rostro que no denote cansancio, buenas aptitudes físicas generales y buena disposición general. Idiomas. No debemos engañarnos, no debemos ocultar que el conocimiento de idiomas abre más puertas a posibles nuevos trabajos similares. En caso de viajes a países con diferente idioma o trabajar con artistas procedentes de otros países, facilitará y mucho el trabajo y hará que éste sea viable. No excederse. Un cliente es eso, es un cliente, independientemente de quién sea, pues no se debe extralimitar la confianza creyendo que esto es positivo para futuros trabajos con ese mismo cliente. Excederse en funciones muchas veces es contraproducente y puede significar crear precedentes difíciles de contrarrestar. Detallando aún más en cuanto a las aptitudes generales para llevar a cabo un buen servicio de protección personal, a continuación menciono alguna de ellas. Independientemente de las aptitudes psicológicas o físicas que comentaba anteriormente, hay también unos factores puramente operativos que debemos tener muy presentes. En este tipo de disposiciones no podemos esperar tener el horario habitual, ya que en la agenda de un artista suelen haber imprevistos o urgencias donde normalmente el horario pasa a ser un factor secundario. Bien es cierto que todo depende de la tipología del artista o personaje público. En cuanto a la información de movimientos, no siempre es la que se puede esperar inicialmente en tiempo y forma. Y lo más importante de ello es que debe llevarse siempre bajo una confidencialidad impoluta, pues se debe ser consciente que en esa confidencialidad está en juego su seguridad y también la nuestra. Los conocimientos médicos son también de muy buena utilidad, pues de nada servirá una buena protección personal sin saber un mínimo de primeros auxilios para una posible emergencia del mismo VIP en un momento dado.
Las redes sociales juegan otro papel importante aquí, ya que muchas veces podemos descubrir o encontrar filtraje de información en ellas que nos pueden ser de mucha utilidad para analizar los riesgos o situaciones que podemos encontrarnos. En cuanto a la parte más operativa, y sumando a lo dicho en la anterior diapositiva, tratándose de la parte más operativa de una protección, se pueden reunir 3 anotaciones muy básicas, que son de obligado cumplimiento allá donde estemos. El conocimiento máximo de las instalaciones en las que estamos y en las que estaremos en los próximos días u horas, pues debemos tenerlo todo preparado para que ningún detalle del próximo lugar donde iremos nos pueda sorprender. La previsión y organización aquí juegan un papel fundamental. Al mismo tiempo, la coordinación con la seguridad local de la ubicación es vital para que, bajo estrictos protocolos de discreción y confidencialidad, se puedan llevar a cabo una buena coordinación de movimientos entre estancias o hacia el exterior. Para acabar la ponencia, me gustaría resaltar unos valores de capacitación profesional imprescindibles para llevar a cabo cualquier trabajo con la máxima profesionalidad. Si sumamos el hecho de la discreción, una buena actitud ligada con una buena predisposición y a nivel general una buena profesionalidad, seguramente tengamos muchas probabilidades de éxito, aunque este nunca está asegurado. Sin más, espero que mi ponencia haya sido de vuestro interés y agradezco enormemente la atención. Os mando un saludo a todos, muchísimas gracias y hasta pronto.